Bienvenidos a Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín y este es el primer episodio de nuestra tercera temporada. Un episodio muy nuestro, la historia de Vistage, 25 años impulsando el cambio. Este es un episodio muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Él es quien hace 25 años fundó Vistage en Argentina. Durante muchísimos de esos años, lideró la empresa con un rol ejecutivo. Él es empresario, fundador, principal accionista, miembro del directorio y hace algunos años delegó la conducción de la operación de la compañía en mi persona. Bienvenido, Alejo Cantón. Hola, Guada. Gracias por invitarme a este episodio y felicitaciones por las primeras 2 temporadas. Gracias, Ale. Bueno, para arrancar queremos saber un poquito de vos, de tu pasado, de tu presente. Contanos un poco de tu historia, de tus estudios, tu hoy, tu familia, lo que quieras compartir con nosotros para conocerte un poquito más. Bueno, tengo 54 años. Hace ya 25 casi empecé Vistage en Argentina. Hice un posgrado en Administración de Empresas en Estados Unidos. Estoy casado con Silvina y tengo 3 hijos. Ciro de 20, Basilio de 15 y Kira de 13 años. Ale, y contanos cómo fue que tomaste contacto con Vistage por primera vez y cómo se te ocurrió que era una buena idea traerlo a Argentina. En el posgrado de Administración de Empresas que hice en una universidad en Estados Unidos, Vistage, que en ese momento se llamaba Tech, tenía otro nombre, tenía un programa con una alianza con la universidad. Entonces era el programa Tech on Campus, por el campus universitario. Y armaban grupos de estudiantes que aspiraban a ser empresarios algún día. Era como una extracurricular. Apliqué el primer año y no me dejaron entrar, me bocharon. Apliqué el segundo año y entré. Y estuve un año en un grupo de pares, éramos estudiantes, pero que queríamos ser emprendedores. Y ese grupo era coordinado por un miembro Vistage. Y la metodología era parecida a la de Vistage. Y aprendí más de esas reuniones que de la mayoría de las clases que tomaba en este posgrado. Ahí conozco a la empresa. Después vuelvo a Argentina y por esas casualidades de la vida, un amigo me propone hacer un negocio vinculado con el cine. Y estuve 1 año y medio haciendo eso. Y yo me consideraba un emprendedor del cine. Y era como armar un negocio vinculado a esa industria. Y yo no sabía nada de lo que significaba manejar una empresa. Y entonces pensé, podría armar un grupo parecido con ese mismo modelo de Vistage, ad honorem, con amigos, porque en esa época yo conocía a mucha gente que estaba emprendiendo, amigos y familia. Y armé un primer grupo con ese espíritu mientras yo me dedicaba a tu empresa de cine, a distribuir esta película que habíamos comprado los derechos para hacer. Y ese grupo prendió, armé un segundo grupo, ese segundo grupo prendió y armé un tercer grupo. Y de repente dije, me divierte más esto que lo otro. Y entonces llamé a Estados Unidos para preguntarle si me podían vender la licencia. Y yo tenía 29 años y me dijeron, si armás un consejo asesor que te dé credibilidad en el mercado, te la damos. Y así arranqué. Mirá, ¿y cómo fueron los comienzos una vez que te dieron el ok y conseguiste este consejo asesor? ¿Cómo fueron los comienzos de la compañía? Bueno, en los comienzos me equivoqué un montón. Mira, en primer lugar, los 3 grupos que tenía ad honorem, no quedó ninguno. Cuando les quise cobrar, fueron todos. Me equivoqué en la política de precio porque desde Estados Unidos me dijeron, poné un precio alto porque después es más fácil bajarlo que si pones un precio bajo va a ser mucho más difícil subirlo. Y puse el mismo precio que tenía en Estados Unidos. Y con ese precio, y después de muchísimo esfuerzo, armé 2 grupos. Me salvó la devaluación del 2001 porque me dio la oportunidad de licuar el precio, de patear el tablero y empezar de nuevo. Me equivoqué con los primeros 2 chairs. Las primeras 2 personas que contraté para liderar grupos no funcionaron. Y entonces no podían retener a los miembros. Y después de 1 año y medio, 2 años, los grupos se empezaron a caer. El tercer coordinador fue Alfonso Bonfiglio y después todos los que siguieron vinieron a su imagen y semejanza y sobre esa base construimos. Pero bueno, costó mucho en el arranque. Ale, ¿y cómo fue el proceso de profesionalización? ¿Cómo pasó de ser una excelente idea a ser hoy la comunidad empresaria más grande de Argentina y que sigue creciendo? Bueno, no fue lineal.
fue más bien exponencial, por decir algo. O sea, pasó muy poco los primeros años y después empezó a pasar mucho rápido. Por decirte algo, los primeros 6 años la oficina era mi casa. Claro. No teníamos oficina. Después fuimos a una oficina que no era presentable. No podíamos llevar clientes a esa oficina. Recién tuvimos una oficina más o menos digna a los 8 años desde que arrancamos, en 2008. En 2015, 15 años después de empezar, mira lo que te estoy diciendo, 2015, armé el primer directorio. Y la primera contratación de un gerente general fue 2016. Y yo considero que la profesionalización en serio vino de la mano tuya en 2021. Pero en serio te digo. O sea que, hoy creo que estamos muy bien, pero la mayoría de esos logros se dieron en los últimos 5 años, por decir algo. Ale, y yendo a anécdotas, a historias de miembros que nos puedas contar, hay 1000, hoy tenemos más de 2500 miembros en la comunidad y un montón pasaron, estuvieron, en fin. ¿Alguna historia linda que nos quieras contar? ¿Alguna historia, anécdota de miembro que haber participado de Vistage, estar en esta comunidad, le cambió a él, a su compañía, a su estilo de hacer? Bueno, yo cuento siempre una o dos. La primera tiene que ver con Alberto Patrón, que es el dueño de una empresa de tecnología. Y Alberto, no me acuerdo, pero como si te dijera más o menos en el 2012 o por ahí, tenía a su mano derecha el gerente comercial de la empresa que de repente aparece con una enfermedad terminal. Y un tema muy, muy difícil. Había tenido ya, creo que 2 hermanos que habían fallecido por esta misma enfermedad. Estas enfermedades que aparte le agarran a los varones en la familia y no a las mujeres. En fin, una cosa espantosa. Y la única bala que tenía era una operación en un hospital en Estados Unidos, en Boston, que costaba muchísimo, como si te dijera $1 millón. Y entonces Alberto se monta la campaña solidaria para salvarle la vida a Todos por Sebas. Fue una campaña bastante conocida y mediática. Y Vistage fue el principal donante de esa campaña. No Vistage empresa, Vistage comunidad. Claro, todos los miembros, shares. Exacto, la comunidad se solidarizó muchísimo por esta iniciativa. Y ahí fue la primera vez que yo pensé, qué interesante lo que podemos hacer cuando tiramos todos juntos para el mismo lado, más allá de lo que cada uno hace en su propia empresa. Eso derivó, te estoy simplificando muchísimo la anécdota, pero en gran parte eso derivó en Empujar, la creación de Empujar, que es esta fundación Primer Empleo para Jóvenes de Contextos Vulnerables, y derivó en que hoy seamos Empresa B y en muchas otras iniciativas que... Pero esa fue la primera semilla de pensar que la empresa podía tener otro rol más allá de el de ganar plata y crecer. Y después otra anécdota totalmente distinta, bueno, tiene un poquito en común con esto de, en vez de salvar la vida, porque el final de Sebastián Corbat fue feliz, o sea, le salvaron la vida. Qué bárbaro. Se operó y hoy está bien. Guadalupe Bonilla, hija de Leandro Bonilla, dueño de una empresa en La Plata. Y Leandro, de un día para el otro, muy inesperadamente se muere. El papá se murió. Y ella tenía alguna idea de la empresa, pero no tanto. Y te estoy exagerando un poco, pero no mucho. El grupo conocía muy bien la empresa, el coordinador conocía muy bien a Leandro, y te digo que si no le salvaron la empresa, contribuyeron muchísimo a que esa empresa hoy siga creciendo y que ella pueda asumir un rol de liderazgo dentro de la empresa y no solo, digamos, salvarla, entre comillas, sino llevarla a un próximo nivel de desempeño. ¿Y pasó ella a ser miembro de ese grupo? Sí, entonces el grupo la buscó y le dijo, vos tenés que estar en este grupo y tenés que escuchar lo que nosotros tenemos para decirte con respecto a lo que deberías hacer en la empresa. Qué bárbaro. A mí me parece fantástico. Es espectacular, es espectacular. Ale, si tuviera que pedirte la definición tuya, para vos, ¿qué es ser empresario? ¿Y cuáles son los pros y contras? ¿Y cuáles son los desafíos y las gratificaciones que trae este rol? Mira, para mí un empresario lo defino con la definición tradicional. O sea, es alguien que crea
que gestiona y que toma riesgos y asume las responsabilidades de un negocio con el fin, con el objetivo de sacar un rédito para sí mismo. Uh-huh. Y que me parece bárbaro que así sea. Así yo defino a un empresario. Y tiene pros y cons, porque uno es su propio jefe. Pro. Sí, entonces pensando en los pros, ¿no? Sos tu propio jefe, tenés la posibilidad de ganar más plata de la que podrías ganar típicamente en el mercado en una relación de dependencia, y tenés más libertad para definir un poco vos cómo querés que vaya el negocio, sea la empresa, la cultura, cómo querés armar tu vida, cuánto tiempo le querés dedicar, etc. Ahora, también tenés los contras de ser empresario. El primero es que el 20% de las empresas quiebra en el primer año. El 50%, la mitad de las empresas nuevas quiebra en los primeros 5 años. Entonces, tenés el viento en contra. Las probabilidades de éxito son bajas. Y aún si te va bien, la probabilidad de que te vaya muy bien también es baja. Y aún si te va muy bien, la probabilidad de que tengas una buena armonía entre vida personal y profesional es bajísima. O sea, la mayoría de los empresarios que conozco tienen esto como un gran desafío, que dejan la vida en la empresa. O sea, pro, que soy mi propio dueño y manejo mis tiempos y no sé qué, y capaz es una ilusión, ¿no? O sea, llegar a eso es medio una aspiracional. Yo lo pienso en términos de ruleta, porque es como jugarte un poco al pleno. No es que te estás jugando a blanco o negro, te estás jugando un número. Y por ahí te sale y te va bárbaro. Pero las posibilidades, no sé si son exactamente esas, pero son bajas, son muy bajas. Yo estoy contento de mi viaje y me siento muy orgulloso de ser empresario y siento enorme orgullo de pertenecer a una comunidad de empresarios, porque realmente me saco el sombrero y requiere, no sé, mucho esfuerzo y perseverancia. No es para todo el mundo. No, definitivamente. Y recién algo de esto decías, ¿no? Una de las contradicciones y desafíos de ser empresario es manejar el largo plazo por un lado, por el corto y la coyuntura máxime en nuestro país, pero eventualmente en cualquiera, es manejar, bueno, la vida personal con la profesional, familia, rutinas. ¿Cómo lograste vos o cómo recomendás lograr todo eso, ¿no? Hacer que todo esto comulgue y funcione. Bueno, lo primero es tomar conciencia que es una inversión y que es una inversión que va a traer réditos y que si no haces esa inversión te estás poniendo el techo muy bajito. Uh-huh. Porque el empresario que mira contratar gente como un gasto y no como una inversión, termina haciendo todo él o ella y se está poniendo el techo muy bajo, porque típicamente lo que termina pasando es que está en todas las áreas de la empresa, está muy metido en la operación y no tiene, entre paréntesis, es una de las razones por la que una organización como Vistage existe, no tiene tiempo ni calidad de tiempo para parar la pelota, mirar un poco cómo está y hacia dónde está yendo, entender cómo está el mercado y cómo está la empresa respondiendo ante cambios en el mercado y adaptarse a eso. El empresario que no puede hacer eso tiene muchos más riesgos de quedarse fuera de mercado, de que aparezca un competidor y le saque mercado y que esa empresa no sobreviva y cae dentro del universo de estas que fracasan en el primer año, primeros 5 años o lo que fuera. Entonces, me parece que lo primero es tomar conciencia que para que a la empresa le vaya bien, si vos inicialmente tuviste éxito porque pudiste colocar exitosamente una idea en el mercado, supiste cómo comercializarla y que te vaya más o menos bien y hacer que la empresa empiece a crecer, en algún momento tenés que poder decir, bueno, yo tengo que ahora correrme un poquito del rol operativo y permitir que eso lo hagan otras personas para yo poder asumir roles un poquito más estratégicos. Ale, pero vos como fundador de Vistage Argentina, ¿no? Entonces que cualquier otro empresario va a poder entender el mismo idioma o hablar el mismo idioma. Hay algo también de que es tu
tu creación, ¿no? Es tuya. Entonces, me imagino que algo también de que cuesta correrme, alejarme, ir a un rol más estratégico y permitirle a alguien más o a un equipo que se ocupe de mi bebé, de mi empresita y poder confiar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra tener la confianza? ¿Tiene que ver justamente con la profesionalización, con que rutinas, procesos o políticas te ayuden, con un buen tablero, con indicadores? ¿O tiene más que ver con algo blando de personalidad? ¿Por dónde la ves? ¿Cómo logras hacer ese cambio? Yo fui encontrando otras cosas que me interesaban más y me fui aburriendo de las cosas que fui haciendo durante mucho tiempo. Y entonces eso me ayudó a transitar ese camino de profesionalización de una manera un poquito más natural. Pero bueno, puede ser que otro esté enamorado de lo que hace y quiera seguir haciéndolo durante toda la vida. Aún así, yo recomiendo fuertemente la profesionalización, por lo menos interpretada en términos de no ser el único que toma las decisiones. Claro. Importantes en la empresa. Rodearse de gente, que eso puede ser un directorio, puede ser un grupo Vistage, puede ser el contador de confianza, no sé. Pero un equipo gerencial, el equipo de liderazgo. Exacto, no tomar decisiones solo, porque las posibilidades de equivocarte son mucho más altas. Ale, hablemos de los empresarios en general y del empresario argentino en particular. ¿Cómo sentís que ese rol fue evolucionando en los últimos 25 años, que justo coincide con los años que hace que Vistage está en Argentina? Yo creo que en los últimos 25 años, lo primero que se me ocurre como grandes cambios, probablemente a nivel mundial. Ahora pienso si en Argentina pasó algo distinto, pero el tema de la tecnología ha pasado a tener un protagonismo, bueno, muy distinto hoy del que tenía antes. Me parece que los modelos de liderazgo hoy son distintos en términos de que son mucho más horizontales. Hay más empoderamiento a los equipos, hay mucha más delegación. Bueno, quiero creer que al menos en Argentina nosotros tuvimos un poquito que ver con eso, porque nuestro modelo en esencia es una innovación colaborativa, en el sentido que tenemos un modelo que se sustenta en una base de confianza complementada por desafiarnos respetuosamente, mutuamente a crecer. Esto es el espíritu que convoca a los empresarios a Vistage. Un grupo de pares donde hay muchísima confianza, donde se animan todos a abrirse totalmente, porque no hay competidores, no hay relación proveedor-cliente, para desafiarse mutuamente y respetuosamente a crecer, a ir por más, a llevar la empresa, el liderazgo y la calidad de vida al próximo nivel de desempeño. Y yo creo que ese espíritu es uno que, por lo menos en Argentina, nos ha costado mucho alcanzar como país. Digamos, si pensamos en los últimos, 100 años y cómo hemos quedado rezagados contra el mundo en términos de crecimiento, ha sido en gran parte por nuestra incapacidad de generar consensos y de ponernos de acuerdo en cuál es el rumbo para el país. Los miembros Vistage llegan a las reuniones no buscando todos lo mismo, porque tu empresa va a ser distinta a la mía y va a ser distinta a la de ella y cada uno tiene objetivos distintos. Y aún así, le sacamos muchísimo el jugo a poder sentarnos juntos y tener una conversación donde vos me contás tus desafíos y yo te ayudo a vos a alcanzar tus objetivos y después vos me ayudás a mí a alcanzar los míos con este modelito, esta innovación colaborativa. Bueno, no puedo ser objetivo, pero creo que hay una tendencia hacia una definición del empresario distinta a la que te di hace un rato, donde ya no es con el objetivo de maximizar el lucro para mí mismo, sino de también contribuir a mejoras en la sociedad y en el medio ambiente. Me parece que eso es una tendencia que está para quedarse y que va a estar cada vez más preponderante. Y tal vez una última más de Argentina. Hemos tenido un cuarto de siglo con mucha volatilidad, con crisis de todo tipo, en fin. Y bueno, creo que hoy el empresariado argentino es más resiliente y se adapta más fácil, tiene más cintura, porque está más curtido. ¿Cuál crees que es la percepción que tiene el público en general, la sociedad en general del empresario en Argentina? Lamentablemente me parece que es mala. Si googleás empresario argentino, todas las connotaciones que te devuelve el buscador son malas. Yo lo encuentro muy desafortunado y comparado con otros países estamos peor.
cuando yo me comparo con otros países como Uruguay, Brasil, Chile, encuentro que la sociedad en esos países es más conciliadora. Uh-huh. Hace poco me mandaron un videíto de las elecciones en Uruguay, por ejemplo, y estaban todos los partidos políticos en una plaza, o sea, manifestantes, con todas las banderas, con todos los colores, cantando juntos una misma canción. Hermoso. Sí. Y algo que yo no me imaginaría ver en Argentina. Y lo otro que pasa es que la clase empresaria no está tan mal percibida como lo está acá. Acá creo que algunos, no sé, dirigentes sí, porque me parece que es líderes políticos, pero también pueden ser mediáticos, han sacado rédito de criticar a la élite empresaria. Y como siempre, un poquito de razón tienen, porque gente corrupta, gente mala, gente que saca provecho, se pasa a encontrar en todos lados, ¿no? Pero han logrado que eso resuene. Y entonces me parece que es desafortunado que hoy se cataloga mal, se percibe mal a la clase empresaria como un todo, cuando en realidad para mí son más héroes que villanos. Son los que generan la riqueza y el empleo en el país, mucho más que el Estado, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, mucho más que el Estado y que las empresas grandes. Ale, ¿sabés que cuando hicimos la campaña en el 2024 del Día del Empresario, nuestra primera campaña del Día del Empresario, salimos a preguntarle a la gente en la calle qué pensaba del empresario? Y honestamente no sabíamos qué iba a pasar, qué iban a contestar las personas en la calle. Y te digo esto porque tal vez esto que estás diciendo está empezando a cambiar, porque salimos con un micrófono a la calle Florida, a las plazas de la ciudad de Buenos Aires a preguntar qué es un empresario para vos. Y las respuestas fueron buenísimas, pero dijeron gente que apuesta, gente que se anima, que lidera, ¿viste? Un grupo que no tiene una visión, que maneja el timón de un barco, había una chica que decía, yo quiero ser empresaria algún día y dar trabajo, dar la oportunidad que me dio él a mí. Así que digo, no perdamos las esperanzas. Ojalá, buenísimo. Sí, hermoso. Y me encantaría contribuir a que eso siga creciendo. Entonces, en tus palabras, para vos, ¿qué significa la consigna que nosotros venimos compartiendo de hacer bien dentro de una empresa se proyecta hacia afuera? Bueno, se me ocurre. Primero, la frase de Gandhi de ser el cambio que querés ver en el mundo. Segundo, yo pienso enseguida en algunas empresas que para mí son muy emblemáticas de una empresa con propósito. Déjame contarte bien rápido a qué me refiero. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Cinca, con X, que es una empresa mendocina que fabrican zapatillas. Compiten, no sé, con Adidas, con Nike. Pero el propósito de Cinca no es vender más zapatillas, sino reducir la basura y darle salida laboral a personas que fueron privadas de su libertad. Entonces, contratan a expresos para trabajar en el taller y las zapatillas están hechas con caucho reciclado. Entonces, cuando vos comprás una zapatilla de Cinca, además de comprar una muy buena zapatilla, estás contribuyendo a reducir la basura y a darle una oportunidad a alguien que fue privado de su libertad. Hay otra empresa que se llama Guayaquí. Termina acá y Guayaquí. Hacen yerba mate. Entonces, compiten con otras que hacen yerba mate y hacen bebidas energizantes. Compiten con Red Bull. El propósito de Guayaquí no es vender más yerba mate, reforestar la selva misionera. Bueno, y tienen todo un modelo de negocios para hacer eso. Cuando vos te compras una bebida energizante o yerba mate Guayaquí, estás contribuyendo a resolver un problema de un bosque que quedó reducido al 3% de lo que era en el norte de Argentina y sur de Brasil. Estas son empresas con propósito, que nacieron porque los fundadores querían resolver uno de estos problemas y armaron un negocio alrededor de ese problema. La enorme mayoría de las empresas no tuvo ese origen. Digamos, nacieron porque la persona quería colocar algo en el mercado exitosamente que le fuera bien y poder ser autosustentable y crecer y eventualmente ganar plata. Pero son empresas que hoy están empezando a ver que pueden trascender esto de únicamente maximizar el lucro.
que son empresas que hoy se interesan en encontrar la manera de hacer bien adentro para después hacer bien afuera. Entonces a mí me parece muy interesante ayudar a generar esta conciencia de que por existir vos generás un impacto, por el mero hecho de existir. Ese impacto es un impacto social y ambiental. Uh-huh. Ese impacto socioambiental puede ser medido. Y si puede ser medido, puede ser mejorado. Uh-huh. Entonces, hacer bien dentro de la empresa se proyecta hacia afuera, es esta idea de tomar conciencia que por el mero hecho de existir generas un impacto socioambiental. Ese impacto puede ser medido, y como puede ser medido, puede ser mejorado a lo largo del tiempo. Esto no es pasar de 0 a 100 de un año para el otro. Se va gestionando. Esto es gestionarlo, exactamente. Y proponerte objetivos que resuenen con tu empresa, que pueden ser distintos los tuyos que los míos. Vos podés elegir ser carbono neutral, medir tu huella de carbono y ser carbono neutral y ir por un objetivo más sustentable, y yo puedo elegir ayudar a reducir la brecha de género o hacer algo por el tema de género en mi empresa, o por o contratar proveedores que tengan algún tipo de barrera al mercado o lo que fuera, como por ejemplo el ejemplo de Cinca contratando a personas que fueron privadas de su libertad para trabajar en el taller. Ale, ¿y cómo pronosticás el próximo cuarto de siglo? ¿Cómo te imaginás el empresariado para el 2050? En lo que pienso, lo primero que pienso es que esto que estamos hablando de estas tendencias de liderazgo, y sobre todo esta última, que va a haber un nuevo rol para las empresas donde no sea únicamente maximizar el lucro, yo creo que eso va a estar, va a prevalecer cada vez más. Uh-huh. A mí me gusta mucho una idea que descubrí en Colombia, que es la idea de la empresa más querida. Entonces, bueno, por supuesto que me encantaría que Vistage en 25 años en algún momento sea considerada la empresa más querida de la Argentina, o que estemos ahí en la terna. Pero la pregunta que yo me haría o le haría a cualquier empresario tiene que ver con cómo se imaginan que va a ser la empresa del futuro. Porque para mí la empresa del futuro no es la que más crece, no es la que más vende, no es la que más gana, sino que es la empresa a la que todos quieren ver crecer. ¿Eso tiene que ver con el cambio del consumidor, pensás? Con sí, nuevas exacto. Generaciones y... Claro, es un poco la empresa más querida, ¿no? La empresa que todos quieren que le vaya bien. Una empresa como Cinca, que reduce basura y emplea a expresos, todos quieren que le vaya bien. Total. Una empresa como Guayaquil, que está ayudando a devolverle a la tierra un bosque, una selva, todos quieren que le vaya bien. Una empresa que solamente hace multimillonario al dueño y menos. Entonces, yo creo que no solo es bueno para el planeta y la sociedad y el medio ambiente, es buen negocio. Es buen negocio que la gente quiera que te vaya bien. Así que, no sé, yo estoy muy comprometido con eso, y por los próximos 25 años voy a seguir trabajando para generar esta conciencia dentro de nuestra pequeña pecera en Vistage, pero también afuera. Te diría que mi foco está ahí, en generar conciencia empresaria que es rentable y que conviene y que además es responsable ir por este camino. Este camino del triple impacto. O sea, lo puedes hacer por convicción, y si no es por convicción, en cualquier caso... Por conveniencia. Sí, sí. Tal cual. Exacto. Estábamos diciendo que Vistage cumple este año 25 años. ¿Qué balance haces de estos primeros 25 años de Vistage en Argentina? Y bueno, ¿harías algo distinto hasta acá? 25 años es un montón. Es un montón. Es un montón. No puedo creer que pasó tan rápido. Bueno. Y te digo algo que no me lo preguntás, pero en 25 años yo voy a tener 80. Hoy tengo 55. Es que yo no quise hacer la cuenta por mí, entonces evitemos eso. Pero te quiero decir una cosa, la buena noticia, nuestros coordinadores ya tienen algunos 80, sí. Otros están cerca de 80, hay un montón y los conocemos bien, y yo te digo que si no están en el mejor momento de sus vidas, pegan el palo. O sea, eso a mí me da mucha tranquilidad. Bueno.
estoy tan orgulloso y contento con todo lo que hemos alcanzado que tengo una respuesta para darte de algo que me arrepiento. Pero me cuesta encontrar otra. Quiero decir, en términos generales, una cosa que me arrepiento es a lo largo de estos 25 años pasó mucha gente por Vistage y hubo personas que yo me di cuenta rápidamente que no encajaban y que me demoré mucho en tomar una decisión de pedirles que dieran un paso al costado. Y esto lo veo en muchas empresas. Cuesta mucho, somos rápidos para contratar y somos muy lentos para desvincular. Y esto me parece que es algo que nos equivocamos, porque es un precio que pagamos y no. Siempre yo, por lo menos lo que me pasó a mí fue que terminé pensando, tendría que haber tomado esta decisión antes. Pero la cosa que me arrepiento tiene que ver con un evento que se llama Connecting Ideas, que hicimos durante 3 o 4 años y después lo discontinuamos porque no encontramos la manera de hacer plata con este evento, o de que sea sustentable. Nos costaba mucha plata y muchísimo esfuerzo, y muy a mi pesar decidimos darlo de baja. Yo creo que si hubiésemos seguido haciéndolo hoy, porque la última edición fue hace ya como 8 años, podríamos haber generado algo, porque hoy en Argentina no hay lo que era Expo Management. Sí. Eso dejó un espacio vacío. Sí. Era una enorme conferencia de management que se hacía todos los años y bueno, cuando se fueron no vino nadie a ocupar ese espacio. Yo creo que nosotros podríamos haber jugado un rol en eso, pero entiendo también que fue la decisión correcta en su momento. Así que, pero más allá de eso, el balance es muy, muy positivo. Nosotros, bueno, creo que somos la comunidad de empresarios en Argentina más grande. En nuestro pequeño mundo de Vistage, fuera de Estados Unidos, somos el país más grande. Y bueno, yo estoy muy contento con lo que hemos logrado en este cuarto de siglo. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Ale, muchas gracias. Fue lindísimo conversar en este formato. Conversamos un montón nosotros dos, pero bueno, me encantó conversar en este formato. Gracias por este rato. Muchas un placer. Gracias a vos. Bueno. Gracias. Esto fue Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.